Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 19 de junio. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al predicador católico Pablo Vivas. Bienvenido, Pablo, y antes de darte entrada, vamos a pasar a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los demás no nos sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Pablo. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, bendiciones para todos. Paz y bien. El Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Y que la Santísima Madre de Guadalupe cubra con su manto, pues a todas las personas que hoy se han hecho presentes en esta convocatoria de charla, y a los que también, pues en diferido, van a estar viendo esta charla, ¿verdad? Sobre este paralelismo o análisis comparativo entre pues las apariciones de Fátima, de Garabandal y Akita Japón, su relación, su conexidad, el llamado central que la Virgen pues hace en cada una de ellas y la correlación continuada y consensuada que va a haber también en cada una de ellas y la actualidad de este llamado y de estos mensajes que fueron dados el siglo pasado. En el caso pues, de Fátima ya ha cumplido más de 100 años, pero tiene una vigencia increíble, impresionante para estos tiempos y para estos momentos, eh, en medio de nosotros y en medio de la humanidad y sobre todo en medio de la iglesia. Así que bueno, nada, vamos a invocar al Espíritu Santo en la manera como la Santísima Madre indicó, reveló, manifestó al Padre Stefano Bovi. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso, inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Lo diremos una vez más. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso, inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ave María Purísima, sin pecados en el ave concepta. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos como una especie de trilogía en estas tres increíbles y sorprendentes apariciones. Cabe decir, cabe destacar que de estas tres apariciones, Fátima, Garabandal, Akita, que es la que nos ocupa, pues el estudio de hoy, discernir de hoy, disertar esta charla, eh, dos están reconocidas oficialmente por la Iglesia y tienen su aprobación, de donde consta sobrenaturalidad. Una, Fátima, otra, Akita, Japón. Una que irrumpió en la escena de las apariciones marianas, de las teofanías marianas, de las manifestaciones marianas, de los grandes mensajes y apariciones de la Virgen María en el año 1917 y va a tener su posterior ya reconocimiento formal, aprobación, 15 años después aproximadamente. Posteriormente, pues está Akita Japón, que irrumpe en la escena también de las apariciones, manifestaciones marianas, mensajes, teofanías marianas, muy, muy importantes para la iglesia y para este tiempo, que se va a dar pues en el año 1973. Tardó un cierto tiempo, más o menos una dilatación de unos
15 a 20 años para que finalmente pues tuviera toda su aprobación desde la más alta sede del Vaticano, aunque a las primeras de cambio fue reconocida por Tito, el obispo ordinario del lugar. Muy bien. Y otra que está digamos, en una suspensión de estudio, en una suspensión de observación por muchos obispos, sacerdotes y personas pues, muy importantes dentro de la iglesia, que es Garabandal. No tiene un reconocimiento formal aún, pero tampoco está formalmente condenado. Por tanto, sigue en observación y en santa espera de que en algún momento pues la decisión de la iglesia fije un cambio, una posición con respecto a Garabandal, pero ha habido muchos, repito, libros, grandes sacerdotes, el padre René Laurentiis, que era un gran mariólogo eh, y un gran estudioso y una altísima autoridad dentro de la iglesia en el tema de las teofanías marianas, manifestaciones marianas o el fenómeno místico de las apariciones de la Santísima Virgen. El padre René Laurentiis, que repito, fue un gran mariólogo, habló pues sobre la autenticidad que tenía por todos los signos que acompañaban y que acompañaron pues esta increíble y sorprendente aparición de Garabandal, de la Virgen del Carmelo, por cierto. Y ya iremos a explicar un poco cómo en la última aparición de Fátima, que es la sexta, que es el sexto mensaje, porque hay que también decir esto, Fátima tiene 6 mensajes, Garabandal tiene 2 mensajes y Akita tiene 3 mensajes. Repito, Fátima tiene 6 mensajes vertebrales, centrales, 6 mensajes donde la Virgen habla, enseña, instruye, advierte, exhorta, llama, pide, 6 mensajes centrales. Posteriormente, Garabandal, a través del Arcángel Miguel, la Virgen pide, llama, exhorta, advierte también. Y en el caso de Akita Japón, a través de Agnes Sasagua, que va a ser pues la vidente, el instrumento místico, del cual se va a ocupar el cielo, se va a valer el cielo, una monja de clausura. La Virgen va a hablar a través de ella y son 3 mensajes centrales vertebrales que va a tener la aparición de Akita Japón en el año 1973. Iremos a ver cuando estemos en el punto de la sexta aparición o el sexto mensaje de la Virgen de Fátima, como dentro de la escena de la visión que van a tener los pastorcitos, ven finalmente a la Virgen del Carmelo. Vieron a la Virgen al final en 2, 3 ocasiones, pero una de ellas fue la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo, y esto como un anuncio de lo que sería su aparición bajo la forma de la Virgen del Carmelo en Garabandal, España. Ahí hay un puente que une a estas 2 apariciones, Fátima con Garabandal. Pero lo que más empalma a estas 3 es el contenido, el pedido y la advertencia que la Virgen va a dar en cada una de ellas 3. Es interesante cuando estemos desarrollando la charla, quiera Dios que el tiempo nos ocupe, porque nos ocuparía, valga la redundancia, hacer muchas charlas para hablar de Fátima a fondo, ¿no? A fondo, con detalles, hablar de Fátima, de Garabandal y de Akita. Pero hoy esto es una charla donde estamos haciendo un esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo hacer una síntesis, concretizar y como los aspectos más importantes, ¿verdad? Como la sustancia, la médula, lo más importante que de las 3 como mensaje cohesionado de la Virgen María, integrado de la Virgen María, podemos obtener y debemos aprender y debemos vivir en este tiempo en el cual pues nos encontramos hoy como humanidad con terribles, terribles, espantosos pecados. Muy bien, entonces entremos a mirar esta primera parte de los mensajes que se dieron en el año 17 por parte de la Santísima Virgen María. Va a hablar 6 veces. La Virgen va a venir de una manera al principio un poco velada, pero en la medida que se va desarrollando la aparición,
la Virgen va a manifestar en qué advocación, Nuestra Señora del Rosario. Esa es la advocación que la Santísima Madre aparece, Nuestra Señora del Rosario. Muy bien. Entonces encontramos que sobre el 13 de mayo del año 1917 aparece la Madre y en forma concreta, ¿qué va a decirnos la Madre? ¿Qué nos va a pedir de manera concreta? Más allá de, digamos, de todo lo que fue el escenario, cómo aparece, cómo se manifiesta, todo lo que sucede místicamente. Vamos a los mensajes, que es lo más importante. Y no entraremos hoy tanto a ver de las señales sobrenaturales que acompañaron cada aparición, porque eso significaría pues hacer más charlas para dilucidar todos esos detalles que son también maravillosos. Pero hoy iremos al grueso, lo más importante, que son los mensajes, el espíritu de la palabra, la exhortación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la instrucción de la palabra, la profecía de la palabra, la enseñanza de la palabra, la advertencia por medio de la palabra, el grueso de la palabra, del espíritu. Hoy entraremos a ver eso, el espíritu del mensaje, el espíritu de la profecía, el espíritu de la palabra. Muy bien, entonces la Virgen en este orden, ¿qué nos va a decir? Fíjense ustedes. En el primer mensaje del 13 de mayo, la Virgen le dice a los pastorcitos, muy bien, les dice, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Los pastorcitos dicen, sí, queremos. Entonces la Virgen responde, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Y cierra también con este mensaje o este desglosado, ¿no? Este desprendido que se da dentro del mismo mensaje del 13 de mayo. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la vida. Este es el mensaje del 13 de mayo. La Virgen claramente, y nos encontramos ahora justo en medio del desarrollo de una novena que de manera inédita la Virgen María en su advocación de Reina de la Paz y Medjugorje ha pedido en este momento. Ha pedido como nunca antes había sucedido, subir al monte de las apariciones, Cot Pedro, para durante 9 días consecutivos rezar, pedir, clamar a través del Santo Rosario en sus 4 misterios, gloriosos, luminosos, dolorosos, gozosos, etc. Pedir por la paz. Esto nunca había sucedido en 43 años desde que tiene esta aparición, desde el 24 de mayo de 1981. Me decía una hermana, me comentaba Denise, que es miembro pues, del apostolado, del equipo del apostolado, algo bien interesante, y me voy a tomar aquí justamente lo que ella me comentaba, porque me pareció muy correcto esto que ella me decía, sobre que la Virgen María ha escogido como unos horarios para sus apariciones. Y las horas del día apuntan también como una especie de reloj profético del tiempo que está viviendo la humanidad, en cuanto al tiempo que Dios también le da a la humanidad para que dé el paso hacia la conversión y hacia el arrepentimiento. Entonces me comentaba algo bien interesante, que las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 1531, y como bien reseña el relato, ¿verdad? Pero muy temprano en la mañana, muy de mañana, a primera hora de la mañana. Eso significa el tiempo en que la humanidad estaba viviendo en el reloj profético de Dios. Las apariciones de Fátima se dieron o se localizaron en las horas del mediodía,
lo cual quiere decir que ya la humanidad, el tiempo en el reloj profético de Dios se encuentra en el mediodía. Y las de Garabandal también igualmente sobre el mediodía. Perdón, 6:30 de la tarde. Se dieron la mayoría de ellas ya hacia el final de la tarde, lo cual apunta al tiempo en que dentro de este reloj profético también vive la humanidad. Y la de Merjugorje ahora, esta novena, se están dando casi ya finalizando el tiempo del día, es decir, 11:30 de la noche. Entonces, parecería que esto apunta, es una interpretación, ¿no? Por supuesto, siempre sujeto a ser discernida por la iglesia, obviamente. Pero es eso, es una interpretación y que la iglesia tendrá que discernirla, ¿verdad? Qué tan correcto es, qué tan cierto puede llegar a ser. Entonces, parecería, según esta interpretación, este hilo del tiempo, ¿verdad? Esta línea del tiempo. Entonces la humanidad se encontraría dentro de esta línea del tiempo, pues ya a muy poco de las 12 de la noche, de culminar el día. El tiempo se agota, el tiempo es muy corto, o nos quedaría muy, muy poco tiempo. Según cómo va avanzando el reloj profético de Dios, donde Dios tiene esa cuenta como regresiva que Dios le da a la humanidad para que proceda al arrepentimiento, para que proceda a la conversión. Antes de el día del Señor, podrían verlo algunos así, o de grandes castigos, o la gran purificación en todo su esplendor, etcétera. Este es un tema que también está lleno de misterio. Entonces la Virgen María en este primer mensaje del 13 de mayo nos va a pedir sacrificios a través de los pastorcitos. Esta misma palabra va a volver a repetirse, solo que como más en ampliado, como con más detalle, porque ya la iglesia y la humanidad está viviendo unos momentos y unos tiempos más confesos hacia el pecado, más confesos hacia la rebelión. Entonces, en el año 17, la Virgen pide sacrificios por los pecados, porque Dios es muy ofendido y que hay que reparar el corazón de Dios porque está muy ofendido y por tanto pide sacrificios y reparación, y ofrecer sufrimientos, y ofrecer sacrificios y reparar al corazón de Dios. Esto mismo lo volverá a decir la Virgen, como dije ya hace un rato, pero ya con más detalles en la aparición de Garabandal. Quiere decir que hemos avanzado más en esa línea de tiempo y ya el cielo viene a hablarnos de una manera más frontal en cuanto al escenario que ya estamos viviendo y qué tan avanzada está la noche, qué tan avanzada está la rebelión, no solo dentro de la misma iglesia, sino en el mundo. Ya iremos a ver el mensaje de Garabandal. Posteriormente, en el segundo mensaje. Ya, Pablo, bienvenido de regreso y ya tienes acceso a micrófono. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a reírnos porque no nos queda más. Sí, amén, sí. Estas travesuras del demonio, pues no quiere, ¿verdad? Que hagamos este conversatorio, este compartir, este discernir sobre estas tres importantísimas apariciones. Bueno, vamos a retomar. Ya tú harás el empate de los dos momentos que hemos tenido y para que lo edites, ¿verdad? Sí, siempre lo edito. El que queda en vivo no lo puedo editar hasta mañana, pero la grabación sí, con el favor de Dios. Esa queda hoy en la noche. Ya tú editarás entonces. Sí. Bueno, vamos a continuar cubriéndonos con la sangre preciosa. Y que esa mira reprenda al enemigo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, dentro de esta segunda
mensaje o aparición que la Virgen María va a celebrar con los pastorcitos, pues primeramente aquí la Virgen en esta aparición, que es la del 13 de junio del año 1917, eh, la Virgen sostiene un coloquio, ¿no? Un coloquio con los pastorcitos, y dentro de este coloquio, pues la Virgen dice: si a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú quedarás algún tiempo más. Se refiere a Sor Lucía. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esta es la parte más vertebral, más clave de este segundo mensaje de Fátima. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrace, aquí hay revelación y promesa a la vez. A quien le abrace, y prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Es decir, que aquellas almas que entren a vivir la verdadera devoción al Inmaculado Corazón serán como flores plantadas por la Virgen en el trono de Cristo, en el trono de la gloria. O sea, esto no es cualquier cosa, es una promesa tremenda, porque que a nosotros nos diga la Virgen: mire, ustedes pueden llegar a ser una flor plantada por mí en el trono de la gloria de Dios, si ustedes viven la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entiéndase, vivir la consagración. Entonces, este es un mensaje clave del 13 de junio del año 17, porque encuadra totalmente, apunta totalmente al tratado de la verdadera devoción, revelado y escrito por el Espíritu Santo en el año 1712, 1713, por el Espíritu Santo, a través de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces la Virgen va a pedir aquí, que es clave, que es fundamental para la salvación de los pueblos, para la salvación de tu familia y de mi familia: conocer la verdadera devoción, vivir, por tanto, la verdadera consagración a su Inmaculado Corazón. Y esa ciencia y ese conocimiento se halla precisamente, pues, en el tratado de la verdadera devoción de San María. O sea, hay una alusión directa de la Virgen, directa, expresa a San Luis María Griñón de Montfort como el gran artífice, el gran maestro que va a delinear toda la ciencia mariana de lo que es vivir la verdadera devoción a través de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Es otro aspecto importante de este mensaje, es que la Virgen pues nos va a insistir en que ella es nuestro refugio. Ha habido muchos mensajes, han pululado muchos mensajes a lo largo de 100 años y más, ¿no? En el mundo protestante ha habido mucho sobre este tema también. De construir lugares, crear sitios en las montañas, en los sitios apartados, fuera de las ciudades, como pretendidos refugios para las calamidades, castigos, desastres, que también por distintas vías han sido anunciados. Unos falsos, pocos verdaderos. Pero aquí la Virgen da a entender que la manera para poder entrar al refugio, al verdadero refugio, que es espiritual primero, sin descartar que de alguna forma existe un lugar físico, pero que es primeramente espiritual, y que la llave de entrada, la llave para entrar a ese refugio que es su corazón, es el establecimiento de la devoción a su Inmaculado Corazón. Por tanto, vuelvo y cito a San Luis María Griñón de Montfort, que es el gran profeta que desarrolla la doctrina de la verdadera devoción. Por tanto, es importantísimo conocer el tratado, leer el tratado, vivir el tratado y las enseñanzas del tratado, que ya con mucho detalle y cálculo
El Espíritu Santo enseña qué es vivir la verdadera devoción a la Virgen María, que repito, es la llave de entrada al refugio verdadero. La llave de entrada es vivir la devoción a su Inmaculado Corazón. Para algunos hay esta tentación de que poseer recursos materiales para construir lugares. Pues se pueden poseer los recursos y se pueden construir lugares apartados, lejos, en la selva, en las montañas, etcétera, en los desiertos, lugares apartados. Pero si no se vive la devoción, no se tiene la llave. No se ha entrado todavía el verdadero refugio, que es vivir la verdadera devoción a su Santísimo e Inmaculado Corazón. De todo esto va a enseñar muy bien San Luis María en el tratado, cuando va a hablar de las 7 falsas devociones, los 7 engaños en la manera como Satanás nos puede asaltar, nos puede confundir y desviar hacia una falsa devoción creyendo que es verdadera. Son 7 estratagemas que el demonio usa para desviarnos de la verdadera devoción. Y a la vez también nos va a enseñar San Luis cuáles son las características de lo que es una verdadera, auténtica devoción, así como la Virgen lo va a pedir en este mensaje. Quiero establecer, Dios Padre quiere establecer para salvar al hombre, salvar a la familia, salvar a la iglesia, que se establezca la devoción a mi Inmaculado Corazón. Como bien lo dirán, voy a repetirlo con las palabras textuales. Quiere establecer, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Prometo, dice, a quien le abrace, prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Dentro de las 5 características de lo que es esta verdadera devoción que habla la Virgen en este segundo mensaje de Fátima, es que la verdadera devoción a la Virgen es primeramente interior, la interioridad con María, construir interioridad con la Virgen. La segunda característica interior, tierna. Tierna se refiere a la maternidad divina, es decir, es el abandono y el despojo total y la confianza total en ella. Esos son los dones de la maternidad divina. La tercera característica es la santidad, se refiere a las 10 virtudes de la Virgen. La Virgen, tiene millones de virtudes, pero el Espíritu Santo las resume en 10 virtudes centrales, vertebrales, medulares, claves, fundamentales, sintetizadas en 10 virtudes. San Luis va a hablar sobre eso. Todo esto se desarrolla a partir del numeral 105 del Tratado de la Verdadera Devoción hasta el numeral 108. Posteriormente entonces va a hablar también interior, tierra santa, constante. Se refiere a la fidelidad y a la constancia en la Virgen, en el seguimiento de la Virgen, en la obediencia de la Virgen, en la fidelidad constante y en la perseverancia constante de vivir en las virtudes de ella. Esa es la cuarta columna o la cuarta característica. Son 5 columnas. Son 5 columnas que levantamos en este castillo interior de construir a María en nosotros. Entonces, estas 5 columnas se levantan, se erigen, ¿verdad? Entonces, esta cuarta, es justamente la constancia. Y la otra, interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Es el desinterés en el servicio. Esto es importantísimo porque el desinterés en el servicio que se presta a la madre. Y esto es importante porque la mayoría tenemos una tendencia por la fragilidad humana, por la cobardía humana, por la tibieza humana, por la laxitud humana, por la asedia del demonio dada nuestra naturaleza débil, pecadora, traidora, miserable, que es producto pues del pecado original, ¿verdad? Que sigue asediando. Tenemos una tendencia, una gran tentación, es que queremos vivir a la Virgen solo en las bodas de Caná. Ese es nuestro interés. Es que quiero estar en las bodas de Caná, porque en las bodas de Caná hay multiplicación de gracias, hay recreación de milagros, manifestación de poder, de gloria, gozo, danza, provisión en abundancia. Todo esto representa Caná, la boda de Caná. Además de que es una alegoría, por supuesto, orientada hacia la Eucaristía también. Es un pasaje totalmente eucarístico. Los exégetas estudiosos, ¿verdad? Biblistas, teólogos
eruditos de las escrituras, pues nos enseñan los padres antiguos, medios, modernos, pues nos hablan sobre esto como un gran pasaje eucaristizado, o que apunta como una enseñanza a la Eucaristía. Por supuesto que sí, pero en, en una boda pues acontece toda esta figura. Y queremos estar ahí, pero llega un momento en que la Virgen nos toma de la mano y dice, no, es necesario ir al Calvario. La mayoría se retrae. Dice, no, al sufrimiento no. No, al sufrimiento no. A la exigencia no. Al sacrificio no. A la renuncia no. Al ayuno, a la penitencia, al despojo y la renuncia, al combate de la vida en el Calvario. No, esa no la quiero, madre. Esa no la quiero. Yo solo te quiero es aquí, vivir en las bodas de Caná. Entonces, esta quinta columna del desinterés tiene que ver con este tema, precisamente, con la madurez cristiana. Dejar de ser, pues, infantiles en la fe para ser adultos y maduros en la fe, ir hacia el Calvario. El triunfo del Inmaculado Corazón, esto es importante apuntarlo, el triunfo del Inmaculado Corazón no se da en las bodas de Caná, se da es en el Calvario. Son dos grandes momentos, dos grandes tiempos que vivimos en la devoción con la Virgen, en la relación con la Virgen, en la consagración con la Virgen, y uno es en las bodas de Caná, que ciertamente nuestra relación con ella comienza ahí, porque nos dan regalitos, nos dan dulcitos, dulces, regalitos místicos, y todo es muy bonito, y ahí estamos un tiempo. Pero es un tiempo y del cual hay que salir un día. Entonces, es necesario ir al Calvario porque el gran triunfo de Cristo fue en la cruz. Fue en la cruz. Y entonces María nos lleva al triunfo de su Hijo, ese del Calvario. Entonces el triunfo del Inmaculado Corazón va a ser en medio del Calvario, no en la celebración de la boda de Caná. Ahí no se va a dar el triunfo. O los que acompañan a la Virgen, los miembros del triunfo, los hijos de Fátima, los hijos de Garabandal, los hijos de Akita, son los hijos del Calvario. Los hijos de la perseverancia final, los hijos de la longanimidad, los hijos de la impasibilidad, que son los tres grandes dones que la Virgen reparte en la cruz a María de Clofás, María Magdalena y San Juan. Vemos cómo los otros apóstoles se llenaron de miedo, se entumecieron y se escondieron. Es la iglesia de la escondida, del miedo, del ocultamiento y de la traición también, y de la cobardía. La otra iglesia muy reducida, pero al lado de María, es la iglesia de la valentía, de la gallardía, es la iglesia del triunfo, pero también, claro, del sufrimiento del Calvario. Bueno, todo esto como una especie minuta, como para entender qué se refiere cuando la Virgen habla de, bueno, quiero establecer, Dios Padre quiere establecer la devoción al Inmaculado Corazón para que la familia y la iglesia se salve. Es esto, es vivir la doctrina de Montfort. Bueno, avanzamos. Como parte de la tercera aparición, que es la que se va a dar el 6 de julio, la Virgen vuelve a repetir y es un gran previo de Garabandal. Es una gran antesala. Todo esto que la Virgen va a ir diciendo en estos 6 mensajes es una gran antesala a lo que ya va a decir en 2 mensajes vertebrales en Garabandal, que ya los iremos. Entonces dice la Virgen, dice acá, continuad viniendo aquí todos los meses. Estamos en el tercer mensaje, tercera aparición, 13 de julio del 17. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Se refiere al milagro del sol, que se va a dar el 13 de octubre de ese mismo año. Vuelve y apuntala de nuevo la Virgen. Sacrificaos por los pecadores. Otra vez Garabandal. Cuando entremos a deslucidar los 2 mensajes de Garabandal, entonces veremos que es totalmente Akita Japón. Por eso están enlazados, ¿no? Se ha dicho mucho que Garabandal es la continuidad de Fátima, ¿no? Que Garabandal es la portuguesa española,
o es la Fátima española, ¿no? Es una manera de entenderlo. Pero también después se dice que Akita, Japón, es la Fátima de Oriente. Entonces hay una correlación completa entre las tres. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Es importante hacer ver que la Virgen aquí está enseñando a reparar. Lo va a decir de nuevo con más detalle en Akita, Japón. Pero ya el momento que vive la humanidad y el grado de pecado o la hora dentro del reloj profético está más avanzado, está mucho más avanzado que como estaba en esta aparición. Aquí nos está enseñando, nos está diciendo, pero ya en las otras apariciones, Garabandal, en el caso de Akita, ya son advertencias por la desobediencia. Claro, también en el caso de Fátima va a dar advertencias de la Segunda Guerra, peor que la primera, y llama la atención, ya hablaremos un poquito, pero cómo entender si se supone que la iglesia en ese momento estaba mucho mejor que como está ahora, o la humanidad era menos pecadora de lo que es ahora, y cómo entender esto, pero ya lo iremos a ver en la última aparición, donde la Virgen pues se manifiesta ante 70.000 personas. Ya lo venía haciendo a lo largo de esta secuencia, porque primero se reunieron 20, primero fueron 3, los 3 pastorcitos rezaron 3 rosarios. Después en la siguiente aparición se reunieron 20 personas, rezaron 20 rosarios. Después en la siguiente aparición, que es esta, se reunieron 3.000. Después en la siguiente aparición se reunieron 30.000 personas, que fue la de septiembre, el 13 de octubre de septiembre. Y en la de el 13 de octubre se reunieron 70.000. Y en cada una de ellas pues rezaron el rosario. Entonces tenemos en perspectiva que fueron más de 100.000 rosarios que se rezaron, congregados, esperando a la Virgen. Se rezaron más de 100.000 rosarios en el interín de 6 meses. Y en el caso de la última aparición, la del 13 de octubre, cuando el sol se abalanzó y todos los electrolitos de la atmósfera se encendieron, la gente pensó que era el fin del mundo, gritaron sus pecados, confesaron a viva voz sus pecados. Entonces, fueron miles de confesiones de pecados. Pudiéramos decir que 70.000 personas se confesaron, que la explanada de Fátima fue el campo de confesión de pecados más grande de la historia. Pero, ¿qué tenemos entonces? Tenemos más de 100.000 rosarios, por un lado, y tenemos 70.000 confesiones de pecados, pero, sin embargo, la Segunda Guerra Mundial vino con todo su horror arrasador, avasallante, al punto que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial termina con la inauguración de la era atómica nuclear, es decir, termina con el estallido de 2 bombas atómicas, hermanos. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno se pregunta, pero no entiendo, hubo más de 100.000 rosarios, hubo 70.000 confesiones en lo que fue la experiencia de Fátima a lo largo pues, de esos 6 meses. ¿Pero qué pasó? Porque la Virgen dijo, dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Eso lo va a decir en otro de los mensajes que vemos acá. Porque Dios ya se encuentra muy ofendido, si no otra guerra vendrá, ¿verdad? Dios castigará al mundo con otra guerra. Dejen de ofender a Dios, dice el Señor aquí. Entonces uno se pregunta, bueno, caramba, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bendito sea el Señor. Ahora se me apagó aquí el dispositivo. Hoy tenemos los ataques de manera tremenda. Entonces resulta que acontece que la Virgen dijo, dejen de ofender a Dios porque Dios ya está muy ofendido. Si no, una segunda guerra peor que esta vendrá. Y vino. Entonces uno también ve que el rito eucarístico que en ese momento se practicaba no era el Novus Ordo al que hoy tenemos.
que es muy atacado por los grupos tradicionales, porque no lo consideran legítimo, porque está vaciado de sacralidad y una cantidad de cosas que ellos argumentan, y que el anterior rito es más puro, es más verdadero, se adora realmente a Cristo, se glorifica realmente al Señor en la pureza, en la tradición, en todo lo demás. Pero entonces uno se pregunta, pero resulta que es en ese rito preconciliar, ¿verdad? En la misa tridentina, que era la que se practicaba en aquel momento en Fátima, es en ese momento cuando vino pues la Segunda Guerra Mundial, practicando ese rito. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema no fue el rito, ¿verdad? Sino el problema es que no dejaron de ofender a Dios. Hicieron más de 100.000 rosarios, 70.000 confesiones, iban al rito preconciliar tridentino, pero ¿dónde estuvo la falla? La grieta que originó todo el desastre, que no dejaron de ofender a Dios. Esto es una impresionante advertencia que hoy se nos hace a todos nosotros. Es una impresionante advertencia. Es un llamado tremendo que el cielo nos hace a vivir de verdad la devoción a la Santísima Virgen María. Hoy el cielo nos pide, nos llama, nos convoca a través de esta novena, que repito, se está llevando a cabo en lo que pareciera ser ya el tiempo conclusivo del reloj profético de Dios. Entonces, los tiempos, repito, se están acortando. Es momento de avanzar y retomar una vida de verdadera conversión y arrepentimiento en el Señor. Estoy tratando aquí de entrar a mi dispositivo que de manera muy extraña se me apagó por completo. Aquí ya me encuentro de nuevo. Bueno, es señal de que vamos bien, vamos bien. Bendito sea Dios. Entonces, bueno, entrando aquí de nuevo, estamos hablando de la tercera aparición, donde la Virgen María va a pedir esto. Posteriormente, en la siguiente aparición, que es la de la Virgen también, pero dentro de la misma aparición que nos encontrábamos, él va a revelar el infierno, pues a los pastorcitos, va a dar una catequesis fulminante sobre la terrible y espantosa y abismal realidad que es el infierno y su existencia real, o la existencia del demonio. Va a dar una gran catequesis como maestra, predicadora de la palabra, evangelista de la palabra, profeta de la palabra, enviada en la palabra, va a enseñar y va a poner los puntos sobre las sillas diciendo el infierno existe, Satanás existe y es real. Véanlo, véanlo. Tremendo, tremendo. Bueno, se da todo el relato, ¿verdad? Como los pastorcitos horrorizados ven todo esto. Anuncia el advenimiento de la Segunda Guerra. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, que fue pues la aurora boreal que cubrió justo en los primeros días de enero del año 1938, toda Europa Oriental fue cubierta por una aurora boreal de color rojizo, y justo después, más adelante, un año y 9 meses más adelante, en septiembre, 2-3 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Justo un año y 9 meses atrás fue la señal. Y es esto lo que la Virgen dijo acá: cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Aquí la Virgen entra a hablar un poco del lenguaje apocalíptico, porque la Virgen apunta al capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 del libro del Apocalipsis, donde habla del destape de los sellos, ¿no? Que se rompen los sellos, y al romperse cada uno de los 7 sellos vienen calamidades y juicios sobre la tierra. Bueno, el lenguaje que usa en esta aparición es para referirse a ello. Mire,
pongan cuidado. Dice así, vuelvo a repetirlo, y cada uno de estos puntos que la Virgen señala es cada uno de los caballos del Apocalipsis. Mire, vean ustedes. Primero dice que Dios va a castigar al mundo, por tanto, la Virgen da catequesis, Dios castiga. Algunos dicen que Dios no castiga, pero aquí la Virgen dice que sí. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? A los que dicen que no, interpretando de una u otra manera la teología y las sagradas escrituras, o a la Virgen, ¿a quién le creemos? Bueno, con todo respeto, más allá de lo que algunos teólogos puedan decir, en su manera de ver, comprender y de su propio pensamiento teológico, yo le creo es a la Virgen. Yo me voy para creerles a la Virgen porque la Virgen dice que Dios castiga. Bueno, muy bien. Entonces dice acá que Dios va a castigar al mundo por sus grandes crímenes, ¿verdad? Por medio de la guerra, ese es un caballo, un sello, por medio del hambre, ese es otro caballo, otro sello, y por medio de la persecución, ese es otro caballo, otro sello, a la iglesia. Habla al menos de tres sellos del Apocalipsis, a la iglesia del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir entonces la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, acto que sí se cumplió finalmente por el Papa Francisco, que ha consagrado oficialmente Rusia, pero ya se ha hecho de manera muy extemporánea. Ya muchos años después se ha consagrado, por tanto los errores de Rusia avanzaron sobre el mundo. Todo lo que hoy estamos viviendo en el planeta es parte del efecto del marxismo cultural, la ideología de género, el progresismo, el modernismo, la sodomización del mundo, la proliferación y legalización del aborto en todos los países, la instrumentación de la ideología de género, la destrucción de la infancia, la destrucción de la familia, eh, el avance de este neosocialismo, neocomunismo que ha ido tomando los países. Todo esto es parte como un efecto del marxismo cultural que se empezó, que fue la cultura comunista, es decir, el comunismo, el marxismo, toma la cultura, se permea en la cultura, se infiltra en la cultura, y ya metida en la cultura de los pueblos de Occidente empezó a destruir los valores cristianos. Entonces, en vez de la vida, el aborto, en vez de la fidelidad, el divorcio, ¿verdad? En vez de la castidad, pues la sodomía, la promiscuidad, la fornicación, ¿verdad? En vez de la fidelidad al culto, rebelión, ¿verdad? Es todo lo contrario, apostasía. Bueno, vemos todo eso, eso es parte de la cultura que fue infiltrada por el marxismo y se le conoce como marxismo cultural. Y hoy tenemos lo que se llama la gran batalla cultural, producto del avance y de las secuelas que ha dejado el marxismo cultural y cuyo fin, y al final, pues es el transhumanismo, que es la bestialización total del hombre. Ya pierde totalmente su condición, imagen y semejanza de Dios, se bestializa por totalmente. Bueno, es el transhumanismo que ha ido pasando desde la promulgación del divorcio en Rusia por el Parlamento ruso, eh, donde se legisla por primera vez y se aprueba el divorcio, y fue la primera gran puerta del infierno que se abrió, el primer gran error de Rusia, que nadie va a repetir aquí, y entonces ese error, ese gran error del infierno, esa gran puerta del infierno que se abrió, y fue Rusia quien lo promovió y lo exportó a Occidente, fue lo que desencadenó el resto de los grandes pecados en los que va a ir cayendo el mundo occidental. La liberación sexual, la liberación femenina, la destrucción de la familia, el abandono del hogar, ¿verdad? Eh, la psicodélica, todo esto que el hipismo, todo esto que sucedió en los años 60, la gran revolución sexual, el Mayo francés, todas estas grandes revueltas y revoluciones civiles, juveniles y civiles que se dieron en los países, fue producto de esta misma primera puerta y que fue arrasando y permeando toda la cultura de las sociedades y del mundo y de los países. Entonces, pongamos cuidado, como dice la Virgen María, que para impedir precisamente, ¿no?, que todo eso pasara, que ya finalmente pasó y nos alcanzó, dice, para impedir eso vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, porque era el gran dique de contención, de muralla espiritual, para que Satanás no pudiera avanzar sobre los pueblos y destruirlos de esta forma.
Entonces dice, pediré la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. La Virgen va a enseñar aquí, la- Jesús vendrá más adelante, en una aparición que va a tener en Pontevedra, Sor Lucía, junio, julio del año 1929, y vendrá a pedir lo que la Virgen precisamente dice acá. Es decir, Jesús es el que viene a pedir lo que la Virgen anunció que ella pediría, pero Jesús, en el divino infante, el divino niño, se aparece a, en este caso, a Sor Lucía y le pide pues los grandes 5 pecados, las grandes 5 puntas de lanza con los cuales el Inmaculado Corazón es traspasado, lacerado, ¿no? Pecados que van contra la virginidad de la Virgen, la maternidad de la Virgen, que se le enseña a los niños la pureza de la Virgen María, los dogmas de la Santísima Madre. Todo esto, pues la Virgen pedirá que se repare. Jesús, perdón, pedirá lo que la Virgen anunció que ella vendría a pedir. Eh, Rusia dice acá, si atiende mis deseos, claro, se atendieron ya finalmente de manera muy tardía, muy tardía. Recién el Papa Francisco pues ha consagrado ya oficialmente. Hubo otras consagraciones en el pasado, como las llevadas a cabo en una bula especial que hizo el Papa Pío XII durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y que sirvió para que finalmente Hitler perdiera la guerra. Es decir, fue una consagración donde se menciona a Rusia en una coletilla. Dentro del documento se menciona a Rusia, pero no se proclama oficialmente como la Virgen lo había pedido, con toda la colegialidad y de la manera pública, en unión con todos los obispos, como la Virgen lo pidió, pero sin embargo se incluyó y tuvo un efecto. Se vino Hitler, pierde la guerra, el nacionalsocialismo retrocede, es derrotado por completo, y bueno, y el mundo respira un tiempo de libertad por esto, o consigue más tiempo para que pueda buscar a Dios. Posteriormente, pues hubo otra consagración que va a ser Juan Pablo II, hizo 2 consagraciones. Una fue en mayo de 1988 y la 81, perdón, 81, y otra va a ser ya otra consagración que hizo el 23-24 de marzo del año 1984, que es la que más se aproxima a lo que la Virgen pidió, pero no fue totalmente encajada en lo que la Virgen exactamente pidió. Sin embargo, consiguió que se derrumbara el muro de Berlín y se liberara la Europa Oriental Soviética, se pudiera liberar del yugo de la Unión Soviética y se derrumba también la Unión Soviética en el año 91, producto de esta consagración. Ya ahora el Papa Francisco, pues ha venido a hacer hace unos años atrás, pues la consagración ya de manera formal a Rusia como un esfuerzo ingente para contener el avance de la guerra Rusia-Ucrania y sus secuelas sobre el mundo. Ahí nos encontramos. Entonces la Virgen dice, para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atiende mis deseos, como ya dije, si se hizo de manera tardía, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Sin embargo, hay una promesa hermosa porque dice al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, cosa que ya se cumplió finalmente. Es decir, finalmente me consagrará, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Ok, ahí es donde la Virgen de la Paz está haciendo un gran juego en este momento en el tablero de la geopolítica del mundo. Hoy la Virgen de la Paz buscando conseguirnos tiempo, toda vez que nos encontramos ya muy cerca de la conclusión del tiempo en el reloj profético de Dios. Muy bien. Después tenemos la otra aparición para poder avanzar, pero los pastorcitos fueron retenidos. No, no hubo mayor mensaje, sin embargo, sí hay un mensaje, una parte importante, medular, cuando dice la Virgen ya en la siguiente aparición, que es la de agosto, que no se hizo formalmente el 13 porque estaban detenidos, apresados los pastorcitos, pero se dio el 19 de agosto del año 17. Bueno, la Virgen, dentro de varias cosas y experiencias que ellos van a tener ahí, anuncia, rezar
mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellos. Esto es Garabandal. Es prácticamente una minuta de lo que va a decir en el segundo mensaje de Garabandal. Ya lo digamos a veces, exactamente lo mismo, solo que en Garabandal ya da con más detalle problemáticas que ya estaban por sucederse y estaban pasando. Muy bien. Y después viene pues la quinta aparición, donde la Virgen nos pide en este mensaje continuar rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, cosa que se consiguió en relación a la Primera Guerra Mundial. En octubre vendrá también nuestro Señor, anuncia lo que va a pasar la gran aparición del 13 de octubre, el milagro del sol. La Virgen anuncia lo que va a suceder. Nuestra Señora dice, vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen. Aquí se crea el puente con Garabandal, con el Virgen del Carmen. O sea, vendrá la Virgen de los Dolores y vendrá la Virgen del Carmen. Muy bien, que por cierto, la Virgen de los Dolores, su devoción nace en España también. Entonces apunta al territorio español como ese lugar de aparición donde ella vendrá de nuevo a recordar todo lo dicho en Fátima y a exhortar sobre situaciones que ya se están viviendo, que se estaban viviendo o se iban a empezar a vivir en la iglesia y en el mundo. Muy bien. Dice San José también será presente, dice, vendrá también San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestro sacrificio, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta, se refiere al Señor, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces viene la sexta aparición, que es la que se da, el milagro del sol. Como ya hice una explicación sobre esto, todos los rosarios que se rezaron, todas las confesiones que se hicieron, y todo lo que pues ahí aconteció. Eh, Finalmente dicen los pastorcitos que después que se da toda la experiencia, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora de los Dolores. El niño Jesús parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Muy bien. Dice acá también dentro del relato que el sol, a ver, se da entonces el milagro del sol, permitido 3 meses antes, prometido, ¿no? Prometido, profetizado 3 meses antes, como prueba de la verdad de las apariciones de Fátima. La lluvia cesa y el sol por 3 veces gira sobre sí mismo, lanzando a todos lados fajas de luz, fogonazos de luz, ¿verdad? Eh, Variados colores, la parte de variados colores, interesante porque algunos apuntan a decir en este punto que anunciaba la devoción de la Divina Misericordia. Vemos que del divino costado, del sagrado costado de Jesús, salen rayos tornosolados, ¿no? O sea, rayos rojos, con colores rojos intensos, rojos más atenuados, con el blanco, ¿no? Que es agua y sangre, ¿no? Y salen del divino costado de Cristo, el azul, perdón, el rojo, un rojo más claro, un rojo más intenso, un blanco más gris, un blanco más claro. Bueno, algunos apuntan a decir que esto anunciaba el advenimiento de esta gran y maravillosa advocación, devoción de la Divina Misericordia a través de Sor Faustina de Kowalska. Entonces dice aquí, vuelvo a leer, lanzando a todos lados fajas de luz de variados colores. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Todos quedaron atónitos, bueno, asustados, espantados, porque pensaron que era el fin del mundo. Muy bien, entonces la Virgen finalmente, nos recordamos una de las oraciones centrales, sacrificados por los pecadores, y decir muchas veces, especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón.
Vamos a entrar entonces a mirar el mensaje de Garabandal. Como dije, tiene dos mensajes centrales, vertebrales, medulares, claves. Y su correlación con todo lo que pasó en Fátima, porque ciertamente es la continuidad. Lo que pudiera haber faltado, si es que faltó por decirse o no se dijo, se terminó de decir en Garabandal. Es la continuación, es el apéndice de Fátima, completa. Primer mensaje a las niñas de Garabandal, eh, toda vez que, como dije, ya Fátima anunciaba, vendré como la Virgen del Carmen. Lo dijo pues en la aparición, en la quinta aparición del 13 de septiembre de 1916. Y cumple la Virgen lo que prometió. Viene a grabar. En otoño de 1961 las videntes, perdón, las niñas, ¿no?, dieron a conocer al mundo el primer mensaje y que a letra, copia fiel y exacta, ¿no?, dice, hay que hacer, fíjense qué interesante, hay que hacer, vamos a leer esto, y es totalmente lo que la Virgen dijo en Fátima, de nuevo, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho el Santísimo. Aquí va a hablar ya del Santísimo Sacramento. En el caso de la aparición de Fátima, la Virgen dice, quiero que se construya una casa en este lugar. Bueno, apunta entonces también en Fátima a que quiere que su hijo sea adorado en un templo, ¿verdad?, en el Santísimo Sacramento del altar. Esto también pues lo dijo en Fátima, cuando pidió que se construyera un templo, que se edificara un templo en su honor, para que dentro de ese templo Cristo fuera glorificado y adorado, ¿verdad?, en el Santísimo Sacramento del altar, obviamente. Pero aquí ya lo va a decir de manera ya más explícita, va a ir más hondo, va a ir más profundo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y tenemos que visitar mucho el Santísimo. Aquí agregó penitencia. Y no es cualquier sacrificio, no es cualquier penitencia. Porque la Virgen aquí nos lo va a pedir ya en un grado de demasía. Y a la vez, reparar al Santísimo Sacramento. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y fíjense los sustantivos superlativos que usa la Virgen, me llama mucho la atención. Hacer mucho, dice mucho, sacrificio, penitencia. Y después dice muy bueno, muy buenos, o sea, mucho, muy. Entonces, la Virgen está usando aquí unos sustantivos superlativos que llaman la atención. Es decir, hemos entrado ya en una hora, la oscuridad está más avanzada en el mundo y por tanto el trabajo espiritual que ahora tenemos que hacer es mucho mayor que el de la generación de Fátima. Miren, ustedes ahora, la generación de Garabandal tiene que hacer un trabajo que la de Garabandal y Fátima y Akita es la misma, porque están separadas apenas por un par de años. Concluyó en el 61 y la otra comienza en el 73, es decir, 8 años, 8 o 9 años es lo que dista una aparición de la otra, por tanto forman parte de una misma generación, mientras que la de Fátima sí es una generación pues mucho más atrás. Entonces, esta generación de Garabandal y Akita tienen ya un peso de carga mucho mayor, más exigente, más demandante por parte del cielo que lo tuvo la generación de Fátima. Y acordémonos cómo fue castigada aquella generación. Y a la generación de Garabandal, a los hijos de Garabandal y a los hijos de Akita, o a la generación de Garabandal y a la generación de Akita, se nos pide más, muchísimo más. El mensaje de Dios es más exigente, más apremiante, más impelativo para la generación de Garabandal y de Fátima que lo fue para la generación de Fátima. Y miren ustedes cómo concluyó aquella historia.
Avancemos acá. Dice, y si no lo hacemos, ahí está. Y si no lo hacemos, vuelve la Virgen a decir, vendrá un castigo. Vuelve la Virgen a utilizar esta palabrita que a algunos teólogos no les gustan, sobre todo los teólogos que manosean la misericordia, que son los teólogos de la misericordia, que solo es amor, ternura, misericordia y que Dios no castiga. De hecho, es una profanación de la misericordia, es no entender que hay un balance perfecto entre misericordia y justicia. A ver, vamos a decir esto. Misericordia sin justicia es una injusticia. Como también justicia sin misericordia también es una injusticia. Entonces, es un balance perfecto entre las dos. La Virgen dice entonces, y si no hacemos caso y hagamos un balance de cómo hemos vivido de 50 años para acá, 50, 45 años, que es lo que tienen estas dos apariciones, estos dos mensajes, fueron dichos, ventilados, profetizados por la Virgen desde hace 50, 45, 47, 43 años atrás. O más, corrijo, más tiempo. Tienen más de 50 años, corrijo, perdón. Estamos hablando ya de 60 años de estos mensajes. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Esta figura de se está llenando la copa tiene que ver con el reloj también. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, la palabra cambio significa metanoia, que en griego significa transformación del corazón, que es lo que no hizo la generación de Fátima. No lo llevó a cabo. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Me llama la atención porque cuando en los sagrados mensajes, hablando de la Sagrada Escritura, los hagiógrafos que estudian las Sagradas Escrituras apuntan a decir, ¿no? Que cuando una expresión, una palabra, un verbo se repite varias veces en un pasaje de las Sagradas Escrituras en la cultura judía, es porque es extremadamente importante, muy, muy importante. De hecho, sobre este punto, vemos que, por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que narra las bodas de Caná, a la Virgen se le llama 4 veces madre. Interesante, ¿no? 4 veces el autor sagrado Juan o San Juan intitula, menciona, llama, refiere a la Virgen como madre 4 veces. Es el apóstol de la Biblia o el apóstol evangelista que más llamó madre a María en las Escrituras. Es el apóstol que más intitula este grado de madre de Cristo, madre de la iglesia, madre de los hombres, madre de los apóstoles, madre de la humanidad, etc. Es el apóstol, el discípulo amado. Por tanto, es el discípulo, es el apóstol del título de madre, que da el título a la madre, precisamente. Y si no lo hacemos, vendrá entonces un castigo, vuelve y lo repite. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo. Por si le quedaron dudas, vuelve y lo repite la Virgen. Castigo, 2 veces. 2 veces menciona esta palabra en el mensaje. En el caso, miren ustedes, en el caso del mensaje de Fátima, ¿cuántas veces la Virgen mencionó la palabra castigo? Una. Una nada más. Una vez. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Y vino Corea. Y vino Vietnam. Bueno, todo esto, todas las guerras que se dieron. Una vez. Nada más. En el mensaje de Garabandal, ya nada más el primero, 2 veces menciona la palabra. Entonces nos da una idea de la magnitud de lo que tenemos en el horizonte o de lo que pudiera pasar. Avancemos con el otro mensaje.
el segundo mensaje vertebral, que es 18 de octubre del año 1960. Llama la atención porque la Virgen escoge el número 13, ¿verdad? Para Fátima, y escoge el número 18 para Garabandal. Esto es interesante. En el caso de Fátima, escoge el número 13 para las apariciones, ¿no? Y todos pues, asociamos el número 13 como número de la Virgen María, ¿verdad? El número profético de la Virgen para dar mensajes, revelarse, aparecerse. Y en el caso de Garabandal, pues ya no nos va a hablar del 18, va a ser el número 18. Interesante. Porque si nosotros dividimos 18 en 3, nos va a dar 3 pares de 6, 6, 6, 6. Interesante esto como una señal del pecado que está avanzando en la humanidad. Como no se ha cumplido, pasaron 5 años entre un mensaje. Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último de Garabandal. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. El tiempo se acabó. Los sacerdotes, y esta fue una de las partes que más problemas y conflictos trajo a la comunidad o a la aldea de Garabandal, que era una aldea muy devota, muy practicante, pues, de la devoción eucarística y a la Virgen María. Eran unos aldeanos, campesinos, vivían de la agricultura. Y entonces para ellos, que la Virgen dijera esto, para ellos fue un escándalo. No les cabía en la mente que en la iglesia pudiera pasar esto que va a decir la Virgen. Por eso es profecía pura. Y de hecho, este mensaje fue el que generó gran incomodidad dentro de la jerarquía. Y fue el detonante que seguramente llevó pues a no aprobar Garabandal por el momento. Entonces seguimos aquí. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchos más almas. ¿Sí? Esto es muy duro. Que la Virgen María venga y diga en un mensaje algo de este tipo para la mentalidad de aquella época y más para unos campesinos en una aldea cantábrica retirada de España, ¿verdad? Hacia el norte con frontera de Francia, pues eso no cabía en la cabeza. Era muy duro para ellos. ¿Cómo va a decir la Virgen esto? No entendemos. Pero hoy vemos la iglesia, ¿no? Y todo lo que está pasando. Y esta profecía pues, tiene una claridad meridional, ¿no? Totalmente. Los sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Vemos hoy lo que está pasando, ¿verdad? La desacralización que hay hacia la Eucaristía, los actos de profanaciones, todo lo demás, la forma como se comulga, todo esto que está pasando. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios. Aquí la Virgen va a hablar ya de algo más concreto, la ira. Esto nos encaja en las profecías del Antiguo Testamento cuando habla del día de Yahvé. El día de Yahvé es el día de la ira, el día de la venganza, el día de la matanza. Son expresiones que usan los profetas mayores en el Antiguo Testamento para referirse al día de la ira de Dios. Dice aquí a la Eucaristía, y el problema tiene que ver con la profanación eucarística. Es decir, la profanación y los pecados contra la Eucaristía y las profanaciones contra la Eucaristía originan la ira de Dios. Esa es la catequesis de este mensaje de la Biblia. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Esa es la apostasía que hoy vemos dentro de la misma iglesia. Debéis evitar entonces la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Es decir, nos pide esfuerzo. La palabra esfuerzo tiene que ver con
lo que Jesús da en los evangelios, enseña en los evangelios. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, es decir, esfuércense, es decir, tienen que entrar por una puerta estrecha. Es esfuerzo, es decir, que a la fuerza límite que uno tiene, agregarle otro impulso de fuerza. No es fácil, entonces. Que tener llegar a una fuerza límite haciendo algo y impulsarle más fuerza para poder avanzar. Eso es esfuerzo. Si le pedís perdón por vuestras almas sinceras, y es lo que está promoviendo la Virgen en la novena. Fíjense, la Virgen, clarísimo, está navegando en lo que ella misma ha enseñado. Y por eso en Medjugorje, pues vemos esta novena de emergencia, ¿no? Porque Garabandal aquí lo dice. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, y vemos lo que la Virgen ha dicho en estos 3-4 días de novena, donde la Virgen está pidiendo oración, redoblada oración, con corazón sincero, con corazones sinceros, arrepentidos, que nos acerquemos a orar con ella para pedirle misericordia y tiempos de paz al Señor. Usted vuelve y se crea como un puente entre Garabandal y Medjugorje. Interesante. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Ese es el resultado que esperamos que se alcance con la novena de emergencia por la paz. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda un tiempo de paz. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel o del arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Entonces, habla de ira de Dios, habla de los pecados de la Iglesia contra la Eucaristía, que se arrastran las almas al infierno por consecuencia de lo mismo, por la falta de santidad del cuerpo sacerdotal y por supuesto de los bautizados también. Y por tanto nos habla de enmendarnos. La palabra enmendarse es arrepentirse, conversión. Quiero que os convirtáis. Ese es el mandato, la exhortación de Garabandal de la Virgen del Camino. Quiero que os convirtáis. Es necesario que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. ¿No? El reloj profético que hemos venido. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Es decir, que hay un riesgo de condenarse cierto. Como lo mostró en Fátima. En Fátima revela el infierno terrible y atroz a los pastorcitos, y aquí en Garabandal habla de condenación, o sea, conectan las dos apariciones de Dios. Lo que ustedes vieron que yo revelé en Fátima es verdad y se pueden condenar y allí pueden ir por toda la eternidad. Pedidnos. Tras la súplica vuelve a caer de nuevo la novena de emergencia que está pidiendo la Virgen en Fátima, en Medjugorje, perdón. Pedimos sinceramente, bueno, que ha pedido la Virgen, nos convoca redobladamente que nos unamos a esta novena. Que ella dice, pídanme, y yo le pediré a mi hijo. Pedidnos sinceramente y nosotros, es decir, Jesús y María, os lo daremos. Ahí está la novena, el sentido de la novena. Nada que la Virgen ya no haya dicho. Debéis sacrificaros más. Esta palabra debéis sacrificaros más, interesante porque hoy tiene una actualidad. Y la actualidad que pudiera tener es que la Virgen en las apariciones ahora que ha tenido en las manifestaciones de la novena en Medjugorje, allá en Bosnia, pide, quiero que mañana vengan mayor número, vengan más personas. Bueno, aquí dice, debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. La Via Crucis, aquí la Virgen en esta aparición nos apunta al Via Crucis. Practicar el Via Crucis, vivir el Via Crucis,
contemplar el cruce, para que veamos el horrendo sufrimiento, atroz sufrimiento de Cristo para salvarnos, lo que Jesús hizo para salvarnos, para suavizar nuestros corazones, para ablandar nuestros corazones. Avancemos, hermanos. Vamos ahora entonces a ir culminando el mensaje de Akita. Akita tiene tres mensajes centrales, ¿no? Tres mensajes vertebrales centrales que se dieron en tres momentos. El primero se va a dar el 6 de julio de 1973, otro el 3 de agosto de 1973 y el más importante, que es el 13 de octubre, y la Virgen lo encaja en Fátima. Entonces ahí está la correlación. Cuando la Virgen escogió este último mensaje de Akita, Japón, lo presenta, ella se manifiesta y lo presenta, lo anuncia un 13 de octubre, encajando los dos mensajes. Fátima con Akita. Y de ahí entonces, como su santidad Benedicto XVI, ¿verdad? Anunció muchas veces de que la Virgen de Akita era la Fátima de Oriente, por el mensaje. Era la Fátima de Oriente. De hecho, en una oportunidad le preguntaron sobre el secreto que va a revelar también la Virgen, que va a anunciar la Virgen como parte del corolario de la revelación de Fátima a Sor Lucía, el secreto, ¿verdad? Vimos un obispo salir caminando en medio de muchos cadáveres, temeroso, tembloroso, iba bendiciendo los cadáveres y llegaba a una colina y unos soldados con flechas mataban al Santo Padre y laicos y cardenales que andaban con él. Bueno, toda esta figura del tercer entonces le preguntaron, bueno, pues sobre el decreto. A usted le dijo el Papa Joseph Ratzinger, dice, ustedes quieren saber sobre el tercer secreto, lean Akita, Japón. Ese es el tercer secreto de Fátima. Son palabras de Benedicto XVI. Lean Akita, Japón. Ese es el tercer secreto. Ahí está el secreto. Ahí está clarito. Entonces, tenemos tres mensajes un poco largos, pero vamos a enfocarnos mayormente en el mensaje del 13, que es el que más nos asiste en este tiempo. Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decir. Tú informarás a tu. Interesante la manera como irrumpe la Virgen en este mensaje. Escucha bien lo que te tengo que decir, no es cualquier cosa. Atención, lo que te tengo que decir no es cualquier cosa. Después de un corto silencio, viene el mensaje. Como te dije, aquí ya vamos a tener como el desarrollo ya dictado por la Virgen de lo que es Fátima y Garabandal. Es el resumen de advertencias de lo que la Virgen dijo en Fátima y en Garabandal. Recordemos que en Fátima habló una vez de castigo. En Garabandal 2 veces mencionó la palabra castigo. Aquí va a hablar del castigo. Eso ya se dio una parte anunciado en Fátima, Segunda Guerra Mundial, y que se anuncia 2 veces de nuevo en Garabandal. Aquí lo va a explicar con detalle. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, como lo pidió Garabandal, es necesario visitar el Santísimo, hacer penitencia, hacer muchos sacrificios, muchas penitencias y ser muy buenos. Es la continuidad de Garabandal también. Este mensaje.
Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo. De nuevo menciona la palabra castigo, pero lo antepone, lo define, lo conceptualiza previamente con la expresión terrible. Terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo, 2 veces menciona la palabra castigo. Ya lo mencionó arriba, vuelve y lo menciona 2 veces, van 2 veces. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Y entra a explicar en qué consiste, cosa que no dijo con precisión, con detalle extendido, ni en Garabandal, ni en Fátima, que aquí sí lo dice. Por eso es la continuidad de estas 2 apariciones. Será un castigo mayor que el diluvio, o sea, de un rango universal total. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Y esto está aprobado y reconocido por la Iglesia, hermanos. Obviamente parecería que tiene que ver con un tema de una guerra nuclear, ¿no? Todo apunta a que sería una guerra termonuclear, nuclear, y donde una gran parte de la humanidad sería extinguida, ¿no? Y van a sufrir tanto los malos como los buenos también, van a sufrir, no solo los malos, los buenos también. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Esto recuerda una cita del Apocalipsis, ¿no? Que dice textualmente que los vivos envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Parecería que esto apunta a Garabandal, que habla de una señal que sería la del gran aviso, la del gran milagro, que permanecería en la zona del espíritu. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Las únicas armas después de esa hecatombe, el Santo Rosario, y antes también, por supuesto. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal de Jabón. La obra del demonio, aquí ya es Garabandal, ¿no? Cuando en Garabandal dice que muchos sacerdotes, vamos a leerlo textualmente para no apoyarnos tanto en nuestra memoria débil, dice textualmente, los sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y con ello llevan a muchas más almas. Muy bien. Entonces, aquí dice, va a ampliar lo que digo en Garabandal. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán desprestigiados y encontrarán oposición entre sus compañeros. Sobre todo los sacerdotes marianos son los más perseguidos, incomprendidos y despreciados. Iglesias y altares serán saqueados. Esto supone una gran revuelta, una gran revolución que trae esta consecuencia. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas. Esto pues apunta pues sí a la falsa iglesia. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Hoy esto está mucho más claro. Vemos como a veces de manera muy escandalosa, ¿verdad? Y triste y dolorosa, sacerdotes dejan su ministerio, monjas también. Esta es la amplitud, amplía, ¿no? Con más detalle lo que dijo 8 años atrás. El vértice, el mismo vértice de la iglesia se da la división, la fractura. Y Benedicto XVI dice, ese es el tercer secreto.
Ese es el tercer sello. Por tanto, Benedicto empalma también la correlación que existe entre las dos apariciones. Prosigue el mensaje y dice: el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Esto lo estamos viendo. Por eso la Virgen hace redoblados esfuerzos en pedirnos con lágrimas que recemos por el cuerpo sacerdotal, ¿verdad? Porque es el más perseguido implacablemente por el demonio. Hiere al pastor y dispersaré las ovejas, ¿no? Dice Isaías. Entonces, si en una parroquia se hiere al pastor, pues las ovejas quedan sin pastor, quedan dispersas, ganancia de Satanás. Por eso dice: el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios, especialmente los sacerdotes. Pensar en la pérdida de tantas almas, por eso nos pide la Virgen con lágrimas una y otra vez, orar por el cuerpo sacerdotal, interceder por los sacerdotes, adoptar de por vida a un sacerdote para orar toda la vida por él. La adopción espiritual se llama eso. Cuando uno adopta a un sacerdote y toda la vida para orar por él. Entonces la Virgen, una vez más, nos habla de la importancia de orar por el ministerio sacerdotal, no juzgarnos ni señalar. Yo hoy aquí he leído lo que ella dice, porque son las palabras de ella, pero nosotros no podemos juzgar ni señalar a ningún sacerdote. Nuestra responsabilidad es orar e interceder por ellos. El demonio será implacable, ¿verdad?, contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan, esto fue en el año 73, hermanos, miren, saquemos la cuenta del número de niños abortados. La cantidad de abortos que se han cometido desde el año 73 hacia acá. Y justo este año, en ese año 73, es cuando se aprobó en la Corte Suprema de los Estados Unidos la famosa sentencia de Roe versus Wade, donde se legalizó el aborto, y a raíz de la sentencia, de esa sentencia, aunque ahora se abrogó sí, se abrogó hace un año, 2 años atrás, la sentencia de Roe versus Wade, pero después de haber matado a cuántos millones de niños. Muy bien que se haya abrogado la sentencia y se haya eliminado, pero después de haber matado en el mundo, porque al crearse esa doctrina del aborto se exportó al mundo entero, pues, la legalización del aborto. Entonces fue el gran año en que se exporta al mundo entero, la legalización se empieza a exportar. Y entonces dice: si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. La cifra que se maneja en este caso habla de 1.500 millones de niños abortados. Es una cifra monstruosa. Trate de escribir 1.500 millones en la calculadora de su teléfono, trate de escribir 1.500 millones, a ver si le caben 1.500 millones. ¿O cómo vería usted la cifra con tantos ceros de niños masacrados, abortados, salvajemente en los altares del útero de las mujeres, que se supone deben ser para dar vida y se han convertido en altares de Satanás, donde se le sacrifica a una víctima a Satanás? Además de que eso ha traído también que los demonios pululen en la tierra con más fuerza. Gran parte del mal que avanza hoy sobre nuestros pueblos, y donde vemos que el comunismo triunfa, el socialismo triunfa, los malos triunfan, y parece que los malos se salen con la suya, y el mal triunfa de una manera y otra, ¿no? Y es difícil contenerlo. Se debe al pecado del aborto, que ha empoderado al mal sobre la tierra como nunca antes en la historia había pasado. Con valentía habla con tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno un valor
para rezar y lograr obras de reparación. La Biblia pide obras de reparación, almas víctimas reparadoras. Es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad. ¿Todavía tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que yo te hablaré con voz viva, voz audible. Desde ahora en adelante obedecerás al que se te envía y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario, cierra finalmente este mensaje. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles. Aquí conecta de nuevo con Fátima. Dios Padre quiere establecer la devoción al Inmaculado Corazón para salvar al mundo. Y vuelve y lo dice, apuntala de nuevo, une de nuevo Fátima con aquí. Reza mucho las oraciones del rosario, solo yo puedo todavía salvarles a través del establecimiento de la devoción a mi Inmaculado Corazón, lo he dicho en Fátima. Salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí, es decir, que viven la verdadera devoción. No es simplemente expresar con los labios a la Virgen, oh María, confío en ti. No, no es, va más allá de eso. Es una conducta, es un estado de vida que grita, que irradia que confías en ella. No solo recitación de labios. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Y termina el mensaje de aquí está. Bueno, queridos hermanos, en perspectiva, pues estos son los tres mensajes, tres apariciones, su correlación entre uno y otro. Y tenemos en este tiempo en desarrollo, en pleno desarrollo, una novena urgente por la paz. A través de Nuestra Señora y Reina de la Paz y Medjugorje. Volveré a decir lo siguiente, una vez la Virgen habló de castigo, en el caso del primer mensaje de Fátima, una vez solo menciona, no solo ve la palabra castigo, dos veces menciona la palabra castigo en la banda y dos veces de nuevo vuelve a mencionar la palabra castigo en Akita, Japón. Tenemos un trabajo gigante por delante, muy importante, de reparación, urgentísima reparación, como la Virgen lo pidió en Fátima, la comunión reparadora, los sábados reparadores, unido también a lo que la Virgen, lo que Jesús pidió a través de Santa Margarita de la Costa, en los años 1700, donde pues, dirá que se repare también al Sagrado Corazón de Jesús de los primeros viernes del mes, para reparar al Sagrado Corazón de Jesús, y los 5 primeros sábados del mes para reparar al Inmaculado Corazón. Lo que nos queda es el recurso de la reparación. De hecho, lo que está haciendo la Virgen, si ustedes observan bien, lo que la Virgen está haciendo en Garabandal, perdón, en Medjugorje, Bosnia, ustedes observan bien, es su preparación. Cuando convoca un ejército a miles, o van a ser millones, para que con oraciones contritas, salidas del corazón, a través del rosario, unidos a ella, podamos reparar para conseguir una extensión de tiempo de paz. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que la bendita paz, nuestra Madre, la Virgen María, descienda sobre todos ustedes. Y que la Virgen Reina de la Paz nos bendiga a todos con su bendición materna. Que la bendición maternal de la Virgen María, Reina de la Paz, venga sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Muchas gracias, Pablo. Estoy poniendo aquí para ver si tienen preguntas, si las pueden escribir. No sé si haya tiempo para contestar preguntas. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta escrita, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta que pueda escribir. Por lo pronto nosotros tenemos que dedicarnos a reparar, a hacer oración de reparación, rosarios de reparación, adoración al Santísimo. Así es. Así es. Los pecados y las ingratitudes terribles de los hombres. Ujú. La Pablo, verdad, una preguntita, no sé si tú tienes más o menos el dato. ¿Qué tiempo hubo entre cuando la Virgen en Fátima pidió la consagración, si no vendría la guerra? ¿Qué tanta distancia entre la petición y cuando llegó la guerra a Europa? la Virgen dice en el año 17, vendré a pedir la consagración. Ujú. Sí, todavía no lo pide formalmente. Anuncia que lo pedirá, pero todavía no está formulada la petición a la iglesia, ¿ok? Que es la que tiene el primado de atar y desatar, Sí. de Pedro, porque la Virgen respeta totalmente pues la autoridad que Cristo le ha dado a la jerarquía, ¿verdad? Al orden sacerdotal. Entonces, la Virgen dice, vendré a pedir. Ese vendré a pedir se cumple prácticamente, fue casi 12 años después, Oh, en el año 1929, que es cuando viene a pedir. Entonces, ahí sí pide la Virgen. Jesús, ¿no? Pide que el Santo Padre, de manera colegiada, consagre a Rusia. ¿Por qué? Porque ya el avance de Rusia era inminente sobre ujú. Occidente desde el punto de vista del impacto cultural, ideológico que el marxismo iba a tener en el mundo. Sí. Entonces, pide en el año 29 la consagración, ¿verdad? Y pues no se hace. Hubo aproximaciones, intentos de aproximación a la consagración, uno llevado a cabo por, en este caso, Pío XII, que en una bula papal menciona que se consagra a todos los pueblos de la tierra y a Rusia la menciona. Pero imprime poder, sí imprime poder porque aun cuando no fue en el orden solícito de la Virgen del año 29, en Pontevedra, a Sor Lucía, sí imprime poder porque Jesús le dio el poder del primado de Pedro a la iglesia. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Satanás también traza una gran venganza, porque Pío XII hacía exorcismos en su capilla personal a Ujú. Hitler, Wow. hacía exorcismos, le acompañaba a algún cardenal y hacía oraciones de exorcismo contra Hitler. Este, y incluyó pues esta consagración. Y a partir de ahí Hitler se empieza a debilitar y empieza a perder la guerra poco a poco. Y Satanás, en un acto de venganza, urde su gran venganza, producto de la consagración. Y la gran venganza fue la solución final, que fue el exterminio del pueblo judío. O sea, la gran venganza de Satanás, producto de la consagración. Es el contragolpe, fue el contragolpe, producto de la consagración que hace Pío XII. Ujú. Vemos después otra consagración, que es la del 24 de marzo, 23 de marzo del año 1984, cuando Juan Pablo II, no de manera directa, pero sí de manera entendida, sobreentendida, por los pueblos más lejanos que lo necesitan, dando a entender que era Rusia. Sí. Consagra pues de esta forma velada, ¿no? Sutil. Velada, Exacto. subordinada, así a Rusia. Por eso algunos dicen que ya esa consagración fuera de Rusia. No totalmente, fue una aproximación. ¿Válida? Sí, porque para el cielo vale, toda consagración que haga el Papa vale, está respaldada por el cielo. Pero distinto es lo que pidió expresamente la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? El demonio vuelve y se venga.
¿Cómo se vengó? Con Chernobyl. Ahí viene el contragolpe del demonio. Busca generar, de hecho, creó un gran Chernobyl, ha sido una de las cosas más tremendas que han pasado. Las corrientes de aire llevaron los residuos nucleares pues, hacia ciertos países de Europa Oriental. Fue una gran, terrible tragedia nuclear. Venganza de Satanás, producto de la conspiración. Y viene el derrumbe. Finalmente viene el derrumbe. Hoy, pues, se ha retomado de nuevo el tema de la consagración, sobre todo en la iglesia, pero esta vez sí se ha hecho de una forma como no se había hecho antes, porque el Papa Francisco fue acompañado colegialmente, no por todos los obispos, pero sí por un número de obispos, como no fueron acompañados los otros, como no fueron acompañadas las otras consagraciones. Esta sí fue acompañada por un mayor número de obispos y se mencionó expresamente a Rusia. Bueno, entonces es una consagración que tiene más los tintes, llena más los extremos, llena más las exigencias, está más dentro de lo que solicitó la Virgen María, ¿verdad? Primero anunciado en el año 17 y después solicitado formalmente en el año 1929. Y ahí nos encontramos, y esto lo entiendo que el Papa lo hace también como una manera de lograr contener, encapsular la guerra de Rusia y Ucrania y que de ahí no estalle y vaya al mundo o vaya a toda Europa occidental, ¿verdad? Y hasta el momento ha estado encapsulado, ha estado ahí encapsulado, generando un gran dolor, sí, y un gran sufrimiento al pueblo ucraniano, sin duda. 20% de su territorio pues ha sido arrasado, miles de muertos, una gran destrucción, sí, pero encapsulado está el conflicto. Y es lo que hasta el momento vemos. Efecto de la consagración, ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo cómo la Virgen va moviendo sus piezas. De qué manera la Virgen va moviendo. Así es. Bueno, pues no hay Gracias, preguntas, no hay más preguntas. Solamente les quería comentar a las personas que Patti Campa, que la novena a la Virgen con la Virgen de Medjugorje está en los grupos de comunidad. Ahí se están subiendo día a día. Hoy fue el día 4. Ahí tiene, ella lo puede ver. Están en los 3 grupos de comunidad y los puede ver. En el de comunidad, ella está en un grupo de misas por el linaje, le estoy diciendo Sí. que en el de comunidad de misas por el linaje de Querétaro, ahí tiene está, sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado y por habernos dado esta conferencia tan magnífica acerca de los 3 mensajes de Fátima, Garabandal y Akita. La verdad te lo agradecemos mucho. Y pues a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Tendremos mañana en la mañana el video ya editado. Le vamos a recortar el pedacito donde se falló el internet. Y bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen mañana jueves. Como todos los jueves tenemos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor. Durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por la página de Facebook del Apostolado y también por el canal de YouTube. El lunes los invitamos a que nos acompañen, Denise y una servidora, los invitamos a que nos acompañen a rezar el Santo Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. Será a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El miércoles 26 de junio tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio desde Chile y ella nos va a hablar acerca de la soledad de María. Y el viernes 28 a las 12:30 del mediodía, hora de la Ciudad de México, tendremos con nosotros al padre Javier Luzón Peña desde España
y él nos va a hablar acerca de la segunda puerta, el ocultismo y todos los exorcismos que él ha hecho durante su vida de exorcista que tienen que ver con el ocultismo. Bueno, y los invitamos a que nos acompañen a todos los eventos que tenemos en el apostolado. Y ahora sí pasamos con Denise para hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar y esta charla, así como todos los participantes y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración y en el apostolado. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias otra vez, Pablo. Gracias, Pablito. Que tengan todos una muy bendecida noche y los esperamos en los próximos eventos del apostolado. Bendiciones a todos. Gracias.